aritmética lógica. Vamos a hacer una unidad. Lo vamos a hacer entonces en grupos de a dos. A ver, un momento, por favor. Voy a ir al tablero y ya miramos qué hay que hacer. Bueno, entonces nos vamos con la unidad aritmética lógica. Veamos. Unidad aritmética lógica. Bueno, entonces, de acuerdo a lo de la clase pasada, ustedes estuvieron buscando aplicaciones, ¿no? O para qué se utiliza la unidad aritmética lógica. Entonces, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es un dispositivo que hace operaciones básicas, ¿cierto? Operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Entonces, veamos, ¿cierto? Entonces puede hacer operaciones, ¿cierto? Lógicas y aritméticas. Entonces, veamos. Por ejemplo, las aritméticas, ¿cierto? Entonces, operaciones aritméticas, perdón, un momento, está entrando un estudiante, un momento. Bueno, ya entró. Entonces, operaciones aritméticas, entonces hayamos visto que, por ejemplo, bueno, pues la suma, ¿cierto? Suma aritmética, resta, ¿cierto? En este caso, entonces, multiplicación, ¿cierto? División, bueno, operaciones aritméticas. Y de operaciones lógicas, entonces, pues, de acuerdo a lo que vimos, ¿cierto? Operaciones lógicas, entonces, pues, cualquiera de ellas, ¿no? Operación AND, ¿cierto? OR, ¿sí? Negación, ¿sí? Sucesivamente. Em, Tengan en cuenta que es, bueno, son operaciones aritméticas y operaciones lógicas entre dos números. Bueno, nosotros tenemos, o si son operaciones lógicas, es entre dos entradas. Bueno, la negación no, la negación es una entrada, pero hay un dato de entrada, ¿cierto? Y con esos datos de entrada, si fuera una suma, entonces tenemos dos números y entre ellos dos hace la suma aritmética, ¿sí? Pero un momento.
Bueno, entonces, los estudiantes que acaban de llegar. Bueno, entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué es? Tenemos un dispositivo, ¿cierto? Tenemos un dispositivo que es nuestra unidad aritmética lógica, ¿cierto? Donde hay unos bits que son de entrada, ¿cierto? Por ejemplo, son por nuestros S0 y S1, ¿cierto? S0 y S1 son bits de entrada donde nos indican qué operación vamos a hacer, ¿cierto? Pero también hay otros datos de entrada, ¿cierto? El número A, ¿cierto? Y el número B, ¿sí? También, que son, por ejemplo, estos eh, son diferentes. Entre A y B son dos números diferentes, ¿cierto? Son datos de entrada, ¿sí? Tenemos una salida, ¿sí? Que nos indica esa operación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dependiendo de como ese dato de entrada, esos bits de control, ¿cierto? Dependiendo si, por ejemplo, ese 0 y ese 1 están en 0, 0, ¿cierto? Entonces nos puede indicar que es la operación OR, ¿cierto? Que puede ser operación OR, ¿cierto? Depende, como los selectores, depende de lo que escojamos, es algunas operaciones, ¿sí? Si es, por ejemplo, 0, 1, entonces puede ser suma aritmética, ¿cierto? Si es 1, 0, ¿cierto? Entonces puede ser la operación lógica, ¿sí? Y así seguimos, ¿cierto? Entonces hay diferentes operaciones lógicas dependiendo de los bits de entrada, ¿cierto? Y entonces la unidad aritmética lógica va a ser esa operación lógica con con los dos datos de entrada, ¿cierto? Entre el número A y el número B, ¿cierto? La operación suma aritmética. Y lo vamos a dar a la salida, ¿cierto? En este caso solamente es una salida porque ese número A, por ejemplo, en este caso el número A tiene un solo bit, el número B tiene un bit, entonces pues la salida va a ser un bit. Bueno, si es suma aritmética, ya sabemos que cuando se suman dos números, la respuesta va a ser, la longitud de ese número es un bit más, ¿no? Entonces tendríamos otra salida que va a ser el acarreo, ¿cierto? Y si fuera resta, entonces tendríamos otra salida que va a ser entonces el préstamo, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos los dos, entre esos dos datos de entrada, entonces tenemos la suma aritmética, por ejemplo, en este caso, o tenemos la operación OR, o la operación AND, entre A y B, y lo vamos a ver a la salida. Entonces, internamente el circuito está haciendo todas las operaciones, pero solamente estamos viendo la salida, la que queremos, de acuerdo a los selectores, de acuerdo a lo que escojamos, ¿cierto? A una tabla de verdad. Entonces decimos, no, es que yo ahora quiero ver es la OR, no, perdón, la AND. Entonces ya sé que los selectores están en 1, 0. No, es que yo ahora yo quiero es la OR, ¿cierto? Entonces solamente está mostrando lo que queremos, pero internamente en el circuito le está haciendo todo, ¿sí? Un ejemplo de esta es la unidad aritmética lógica, ¿cierto? Debe tener operaciones aritméticas y operaciones lógicas, ¿cierto? El integrado que hace esto es el 74, 181, ¿cierto? Es el típica unidad lógica aritmética que hace diferentes operaciones lógicas. Si nosotros fuéramos a este integrado, ¿cierto? Este integrado entonces, por ejemplo, este integrado tiene el número A, hagámoslo en los mismos términos del ejemplo de arriba, sí está el número A, pero el número A es un número que tiene 4 bits, ¿cierto? Entonces hay 4 entradas para A, ¿cierto? A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? A ver, para un momento que estoy. Bueno, entonces este 74181, ¿sí? Es una algo, ¿cierto? Entonces tiene el número A que tiene 4 bits, tiene un número B, ese número B entonces también son 4 bits de entrada del número B, ¿cierto? Entonces B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Esta es la alum. Tenemos aquí 74, 181. Tiene entonces
mm, cuatro, cuatro selectores, cuatro datos de entrada que son los selectores. Con esos bits de control, lo que nos indican qué operación hacen, ¿cierto? Entonces tenemos cuatro bits, S0, S1, S2, S3, ¿cierto? Entonces vamos, tenemos 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, entonces 4, S3, ¿cierto? Este integrado, ¿sí? Y tiene entonces, tiene una salida, ¿cierto? Que les va a indicar que es el acarreo. Esto cuando estamos haciendo la suma entre A y B, entonces dependiendo de esos números, pues obviamente esa suma va a ser un bit más. Entonces es un dato de salida, el acarreo, si es suma, ¿cierto? Por ejemplo, ahí nos indican que si es cero, en ese caso entonces pues no es acarreo, estamos viendo que si es cero. Si es un 1, entonces hay acarreo, ¿no? Si hay acarreo. También hay un bit que es también de control. Ese es un dato de entrada. ¿Cierto? Pongámoslo más en rápido, tal vez. Amarillo. Ese bit, ese pin, ¿cierto? Se llama M. Ese M hace referencia al modo como se está ejecutando o se está trabajando esa unidad aritmética lógica, ¿cierto? Entonces, ese M es el modo. Entonces, nos está indicando, por ejemplo, que si M, de M es un dato de entrada, ¿no? Vamos a poner la flechita como dato de entrada, ¿cierto? Entonces, si M está en 0, quiere decir que la unidad aritmética, la luz, está haciendo operaciones aritméticas, ¿sí? Si M está en 1, entonces la luz está haciendo operaciones lógicas, ¿cierto? Entonces, la luz en qué modo está trabajando, en forma aritmética y en forma lógica. Eso es un dato de entrada. De acuerdo a esto, si tenemos esta unidad, está trabajando con dos números que tienen, cada número tiene 2 bits. Cuántas salidas tendríamos de acuerdo a eso? ¿Qué nos podría decir? ¿Cuántas salidas serían? Si quieren levantar la mano o por el chat, ¿cierto? Estamos haciendo operaciones entre un número A y un número B. Funciones, pues, porque las salidas se llaman funciones. F de funciones, son funciones aritméticas o funciones lógicas, pero entonces, ¿cuántas salidas tendríamos? Esta luz, la 74181, ¿cuántas salidas tendría? Adrián Alberto, ¿la acarreo es de entrada o salida? Es una salida. Bueno, pero eso está no como propia pues de las dos operaciones. Aquí Fernando Soler dice 4, Santiago Casiano 4. Sí, señores, sí, efectivamente. Si estamos trabajando un número que tiene 4 bits, entonces tendríamos, efectivamente, entonces 4 salidas, ¿cierto? Entonces estamos haciendo, por ejemplo, la operación lógica, pues están las 4 salidas. Estamos haciendo una suma, pues ya sabemos, el acarreo es una salida adicional, porque ya sabemos que cuando se hace la suma siempre hay un bit de más, ¿cierto? Son dos números que tienen 4 bits, entonces el acarreo, ese pin de acarreo es una salida, ¿cierto? Nos va a indicar entonces cuando tengamos esa suma, ¿cierto? O resta. Entonces, ¿cómo este circuito integrado, cómo lo nombra? Entonces, como funciones, F0, F1, F2, F3, ¿cierto? Nosotros lo vamos a hacer entonces en orden, siempre manteniendo el orden binario, ¿no? Entonces, esta sería nuestra salida, ¿no? Nuestra salida de la unidad aritmética lógica, ¿sí? Si nosotros, estamos viendo que son dos números y cada número tiene 4 bits, ¿cierto? Entonces, veamos, por ejemplo, vamos aquí. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí en el tablero es la tabla de verdad de la unidad aritmética lógica, de la 74181. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en la parte, en la tabla de la mitad, si M vale 1, ¿cierto? H alto, L es bajo. Entonces, cuando es alto, 5 voltios, cuando es bajo, 0 voltios, ¿cierto? Bueno, 1 lógico o 0 lógico. Entonces, ahí estamos viendo que, por ejemplo, si M es 1, hace operaciones lógicas. Entonces, estamos viendo que como son 4 bits de entrada, S0, S1, S2, S3, estamos viendo que si está en 0, 0, 0, 0, que es la primera en la tabla de verdad, ¿cierto? Está 0, 0, 0. Entonces, si M lo dejamos en alto,
hace operaciones lógicas. ¿Y qué operación lógica hace? A negado. ¿Cierto? Si nosotros vemos aquí, ¿cierto? En esa primera operación, viendo la tabla de verdad, entonces si es 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación lógica está haciendo? A negado. ¿Cierto? Si m es igual a 1. Y eso sucesivamente, ¿no? Entonces están viendo que es AB negado, A negado, esto sería OR, ¿cierto? OR, B negado, ¿cierto? La salida es 1, ¿cierto? La siguiente es A, y así sucesivamente. Ahí están viendo todas las operaciones. La última, si los selectores todos están en 1, ¿cierto? Alto, 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 si están en 1, la salida entonces sería A. ¿Sí? O por ejemplo, también podemos ver A OR B, ¿cierto? O está B negado, ¿cierto? Operaciones lógicas. Ahora, si M está en bajo, entonces está haciendo sus operaciones aritméticas. ¿Sí? Entonces estamos haciendo operaciones aritméticas entre A, que tiene 4 entradas, B, que tiene 4 entradas. Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí, A menos B, ¿sí? Es AB menos 1, ¿cierto? Tenemos aquí A más, ese más como es aritmética, entonces es A más suma aritmética, ¿cierto? B negado, ¿cierto? Aunque yo pensaría que es aquí A menos B menos 1, ¿cierto? El más realmente, aquí, operación lógica, el más lo vemos acá, ¿no? Para no A, B negado más A or B, ¿cierto? Para poderlo diferenciar el signo más de la suma lógica de la suma aritmética, ¿cierto? Entonces están viendo que si M vale 1, entonces estamos viendo, en este caso, 16 operaciones diferentes, ¿no? Ahora, si M vale 1, ahí vemos otras 16 operaciones diferentes, ¿cierto? Pero eh, dependiendo del L, este L es L no, sino, perdón, la salida, C sub N es lo de cuando estamos haciendo la suma, ¿cierto? C sub N también es como una entrada donde si nosotros la tenemos en alto o la tenemos en bajo, también hace otras operaciones diferentes, ¿cierto? Entonces, si tenemos M vale 1, sabemos que hace operaciones lógicas, ¿cierto? Estamos viendo que en este caso está haciendo, por ejemplo, A por B negado, ¿cierto? Aquí A, B negado, ¿cierto? Y si C sub n es 1, entonces las operaciones aritméticas y M vale 1, las operaciones aritméticas entonces son A por B, bueno, A por B, pero entonces aquí A menos B menos 1, ¿cierto? Abajo A por B más A, ¿cierto? AB, A por B negado más A, ¿cierto? Entonces, ahí vemos entonces que está haciendo, así está haciendo entonces 16, ¿cierto? En la tabla de la mitad, 16 operaciones, si M vale 1, entonces otras 16 diferentes, si M vale 0, ¿cierto? Pero también depende de C, entonces van otras 16 y otras, entonces en general, esta unidad aritmética lógica, dependiendo de esas entradas, entonces está haciendo, en este caso tendremos 64 operaciones diferentes, ¿no? 64 y con dos números que tienen 4 entradas, ¿cierto? Sería la tabla de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer, obviamente no tan grande como la 74-181, porque son demasiadas operaciones, pero sí vamos a hacer una operación, una unidad aritmética lógica, ¿cierto? La vamos a hacer entonces eh, más pequeña, con la misma lógica, pero en este caso entonces la vamos a hacer más sencilla, más pequeña. Lo primero es que esa unidad aritmética va a tener, entonces, efectivamente, sí, vamos a mantener, esa es la que vamos a hacer ahora en grupos de a dos, vamos a hacer esta unidad aritmética lógica. Esa unidad aritmética lógica, ¿qué va a hacer? Va a hacer 8 operaciones, ¿no? 8 operaciones. 8 operaciones. Tenemos entonces S0, S1, S2, S3. Son más, ¿no? Ahí vemos por los bits que son las operaciones lógicas, pero solamente vamos bueno, si tenemos 8 operaciones lógicas, ¿cuántos bits necesitamos? Que son 8 operaciones lógicas diferentes.
¿Quién nos podría decir cuántos bits se necesitan si queremos hacer 8 operaciones lógicas diferentes? Esos bits de control para ver esas 8 operaciones, ¿cuántos bits se requieren? 3, sí señor, Santiago Rodríguez, Nicolás Galindo. Entonces, ya que un bit de más. Son 3, ¿no? Efectivamente son 3. Entonces tenemos de entrada un número A. Bueno, ese número A, entonces solamente tiene un bit. Bueno, para que quede más corto y sea fácil de hacer. La luz. B es también otro número y solamente tiene un bit. Bueno, van a hacer operaciones lógicas aritméticas solamente con un bit. ¿Sí? Y como solamente es un bit, entonces tendríamos solo una salida. ¿Cierto? Y ese caso, entonces, ese acarreo no lo vamos a tener en cuenta. Bueno, para no tener problema con el acarreo, entonces vamos a solamente, si hay acarreo no hay problema, no lo vemos, pero vamos a ver esa suma, bueno, entre dos números que solamente tienen un bit. Entonces, esta es la unidad aritmética lógica. Bueno, entonces, como les digo, como tiene 8 operaciones, entonces vamos a hacerlo en grupos de A2. De 2 estudiantes, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora, nosotros vamos a hacer, ¿sí? Como son de a 2 estudiantes para que se puedan repartir, entonces un estudiante va a hacer, son 8 operaciones, entonces un estudiante de ese grupo va a hacer las 4 operaciones lógicas y el otro estudiante va a hacer 8 operaciones aritméticas. Bueno, entonces suponiendo que nosotros tenemos entre ese número A, ¿cierto? El número A, entre el mismo número A y el número B, o el dato A y el dato B, pues un estudiante va a hacer operaciones lógicas. Y es el mismo dato A y el mismo dato B, el otro estudiante en sus operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, entonces, estas son lo que vamos a hacer ahora, las operaciones, las diferentes operaciones. Cada uno va a hacer de acuerdo. De tal forma que después se unen los dos y entonces ahí sí podemos hacer la luz, donde hace operaciones lógicas aritméticas. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros teníamos, si hacemos las operaciones, ¿qué vamos a tener aquí a la salida? Aquí a la salida vamos a tener, suponiendo que sean operaciones lógicas, ¿cierto? Entonces vamos a tener, entonces, por ejemplo, la operación, en una salida vamos a tener la operación AND, en la otra salida vamos a tener la operación OR, ¿cierto? En otra salida vamos a tener la operación negación, ¿cierto? Y en otra salida vamos a tener la operación también negación, por ejemplo. Y nos dicen que la LU, ¿sí? Él tiene un selector donde tiene las operaciones, donde podemos escoger cualquier operación. Y hay las entradas. Ah, bueno, sí, hay la entrada A y la entrada. Pero solamente hay una salida. Entonces, ¿qué es positivo? ¿Cierto? Que tiene son diferentes operaciones, ¿cierto? 4 operaciones diferentes. Y solamente me permite ver una de ellas a la salida. ¿Con qué dispositivo lo podemos hacer? Porque por el momento estamos haciendo operaciones lógicas, ¿no? Pero es que me dicen así, es que la luz hace operaciones lógicas, pero solo muestra una de ellas, no todas, ¿no? Solo una de ellas. ¿Cuál? Pues la que escojamos, ¿cierto? ¿Qué dispositivo hace eso? Porque aquí por el momento hicimos operaciones lógicas. ¿Qué dispositivo? Que sí, efectivamente, Adrián Felipe, José Leonardo, con un multiplexor. Multiplexor es un dispositivo que tiene diferentes funciones, diferentes entradas, ¿cierto? Y a la salida nos muestra solo una de todas ellas, la que escojamos. Entonces, sí, efectivamente, aquí es necesario tener, ¿cierto? Un multiplexor. En ese caso, ese multiplexor sería ¿de qué tipo? ¿De cuántas entradas tendría el multiplexor? A ver, José Leonardo, nos dice que es un multiplexor, pero entonces Juan Sebastián, muy bien. Reinaldo Toledo, Cristian José, nos dice que tiene que ser 4 por 1, efectivamente, porque son 4 entradas diferentes, ¿cierto? Y una única salida. Entonces, aquí tendríamos ya nuestra salida, la salida, ¿cierto? Tenemos los selectores, en este caso, selectores S0 y S1, y dependiendo de lo que escojamos, entonces vamos a ver la salida, ¿cierto? Este circuito, el circuito multiplexor 4 por 1, ese circuito ya está, ¿no? Ese ya lo tienen todos ustedes, que fue el que enviaron a la carpeta y que estoy calificando, ¿cierto? Entonces veamos que la mitad del multiplexor ya está hecho, este circuito ya está. Solamente es unir ese circuito, unirlo con la parte aritmética o con la parte lógica. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Nosotros teníamos, sí, nosotros teníamos I sub 0, teníamos un interruptor ahí, ¿no? I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3. ¿Cierto? Entonces pongámoslo. Este circuito, este ya está hecho. ¿Cierto? Este circuito ya está hecho, entonces, ¿qué es lo que toca hacer? La parte, las operaciones lógicas o aritméticas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces la primera operación lógica la vamos a unir entonces a la I sub 0 del multiplexor. La siguiente operación lógica, ¿cierto? O aritmética, dependiendo, la unimos al siguiente excesivamente, ¿no? ¿Cierto? Ahí estamos uniendo esas salidas de esas operaciones lógicas, en este caso, como ejemplo, son las entradas al multiplexor 4x1. ¿Y qué vamos a ver? Si yo quiero ver entonces qué dato sería si queremos ver B negado, en esos selectores, ¿qué dato colocamos para poder ver a la salida la operación lógica negación, B negado? ¿Qué dato sería? 1, 1, muy bien, Juan Sebastián. Tenemos que tener aquí 1, 1, ¿cierto? Si queremos ver B negado, si queremos ver entonces en este caso eh, la entrada I sub 3, ¿cierto? Si queremos ver, por ejemplo, A or B, ¿cuál sería entonces el selector? ¿Cuál sería el dato? Si queremos ver A or B, ¿sería cuál? Sí, 0, 1, muy bien, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, como les digo, un estudiante hace la parte aritmética, en este caso entonces vamos a hacer operaciones lógicas, ¿cierto? Y el otro estudiante va a hacer esto mismo, igualito, hace sus operaciones aritméticas, ¿cierto? De tal forma que después los dos se van a unir y al final van a hacer una ALU, ¿cierto? Esta ALU, una ALU que hace 8 operaciones, ¿cierto? 8 operaciones aritméticas y lógicas. Entonces, por favor, tengan en cuenta varias cosas. Obviamente, si nosotros vamos a hacer 8 operaciones, necesitamos entonces, necesitaríamos, porque estamos viendo que con 4 operaciones es un multiplexor 4x1, en la luz necesitaríamos un multiplexor 8x1. Bueno, pero entonces, por favor, no lo vamos a hacer con el integrado. Ya nosotros tenemos, porque eso ya lo hicieron en la carpeta, yo ya estoy calificando los circuitos, ya nosotros tenemos hecho, ya funciona, no hay problema, hecho con puertas ANIO, ya tenemos el múltiplos 4x1, ya está, ¿cierto? Si ya está, entonces no vamos a buscar el integrado, cómo se conecta el integrado, porque eso es sencillo, ¿no? Ya saben que las entradas son interruptores, las salidas son LEDs, tierra y VCC, ¿cierto? Y obviamente pues saber la lógica cómo funciona. Pero este multiplexor, vamos a trabajar con el multiplexor que ustedes tienen con compuertas ANIOR, bueno, cada uno de ustedes, sino que van a hacer otro archivo que se llama entonces operaciones lógicas, ¿cierto? Operaciones aritméticas, y entonces hacen la operación aritmética, ¿cierto? Lo hacen entonces, lo unen a ese multiplexor que ya tenían, ¿cierto? Que está hecho con compuertas ANIOR, ¿cierto? Y internamente entonces vamos a ver qué vamos a tener, nosotros vamos a mirarlo en esa ALU, ¿cierto? Nosotros internamente vamos a tener dos multiplexores, ¿cierto? En este caso vamos a tener dos multiplexores 4x1. ¿No? El multiplexor 4x1 del compañero que hizo la parte aritmética, ¿cierto? Y el multiplexor 4x1 del compañero que hizo la parte lógica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Es entre ustedes, entre los dos integrantes del grupo, van a ver cómo van a conectar esos multiplexores para que tengamos una única salida, para que esa luz tenga solamente 3 bits de entradas, S0, S1, S2, ¿cierto? Y tengamos como dato de entrada, no importa en verde, tenemos A y B. Bueno, tenemos A y B, están los selectores y tenemos la salida. Bueno, entonces no se puede un integrado 8x1, sino que vamos a unir esos dos multiplexores. Bueno, hay varias formas de hacerlo, hay varias formas diferentes de hacerlo. Pero cuáles, pues eso depende de los dos compañeros que se pongan de acuerdo cómo lo van a hacer. Lo importante es que funcione. Bueno, y van a trabajar con el que ya está hecho, el multiplexor 4x1, y ese está hecho con compuertas AND y OR. ¿Sí? Ahora, ¿qué operaciones se van a hacer? Que a la salida, obviamente, de ese multiplexor vamos a tener un LED, ¿cierto? Aquí un LED, un único LED, y ese nos va a indicar qué operaciones, dependiendo de lo que vayamos a escoger qué operaciones. Entonces, siendo así, vamos a ver cada uno de acuerdo a una tabla. Vamos a hacer entonces
las operaciones lógicas. ¿Cuáles? Las operaciones lógicas van a depender de, entonces, en este caso va a ser dependiendo del número de identificación. ¿No? O sea, no vamos a tener dos ALU iguales. Eso depende de los datos del número de identificación de cada estudiante. Bueno, de los dos integrantes del grupo. Bueno, entonces veamos cómo va a ser esa tabla. Entonces aquí a ver si nos deja, que no tengamos ningún problema. Y aquí a ver si se aquí. Bueno, entonces, tengan en cuenta, como son 4 operaciones lógicas y 4 operaciones aritméticas, esas operaciones lógicas van a depender de los 4 números, 4 últimos dígitos del número de identificación. Bueno, entonces, ¿qué operaciones son? Por ejemplo, vamos a ver. Si es el 1, la operación lógica va a ser anegada. Bueno, ya cada uno sabe cuáles son sus cuatro últimos números de cifras del número de identificación, ¿no? La siguiente va a ser B negada, ¿cierto? La siguiente va a ser AN, A, entre A y B, AN, ¿cierto? La siguiente va a ser OR, entre A y B. La siguiente va a ser A, AB negado, ¿cierto? O sea, esa es la NANI, ¿no? La siguiente va a ser entonces A, OR, B negado, ¿cierto? La siguiente va a ser A negado, B, ¿sí? Ahora tenemos A, B negado, ¿sí? La siguiente va a ser A, OR, B negado, ¿sí? La siguiente va a ser A negado, OR B. Bueno, entonces ya cada uno ya sabe cuáles son sus operaciones. Ahora, ¿qué van a ser operaciones lógicas o aritméticas? Depende. Cuando se reúnen, cada uno escoge, no, yo hago aritméticas, no, yo hago lógicas. Da igual, ¿no? Está hecho de tal forma de que los dos tengan que hacer más o menos el mismo trabajo. Igual, ambos van a hacer lo mismo, es la misma cantidad de compuertas que hay que conectar, es lo mismo si fueran las lógicas o aritméticas. Bueno, aquí en el caso de operaciones lógicas, si fueran operaciones aritméticas, entonces tendríamos A, si es 1, tendríamos A, ¿cierto? Más B, ¿sí? Tendríamos A negado, ¿cierto? No, A negado más B negado, ¿sí? Tendremos aquí A más B, ¿cierto? Aquí sería más 1. Bueno, aquí tendríamos A más 1, ¿cierto? Aquí sería B más 1, ¿cierto? Aquí tendríamos la siguiente sería A más A más 1. La siguiente sería B más B más 1. La siguiente sería A negado más B más 1. ¿Sí? La siguiente sería A negado más B. Y la siguiente sería A más B negado. Bueno, ahí están las 4 operaciones. ¿Cuáles son? Depende entonces de los 4 números, de las 4 cifras del número de identificación. Y también con quién van a trabajar. Como Zoom lo hace aleatoriamente, voy a formar los grupos y no hay 2 ALUs iguales, ¿no? Solamente hay única. Es la única ALU, esa sería ALU, el apellido de los 2 estudiantes, ¿no? Es única, porque no hay, para empezar, que no hay ningún estudiante que tenga las 4 cifras, las últimas 4 cifras iguales, ¿cierto? O bueno, no hay 2 estudiantes que tengan las mismas 4 cifras al final. Tengan en cuenta que cuando se repite, hay que cambiarlo, ¿no? Si es 00, entonces pues 01. Bueno, si es 99, pues 98. O si es 999, entonces 789. No se va a repetir, bueno, las cifras ya lo hemos trabajado en otros circuitos, no se van a repetir esos números, bueno, esas cifras, sino que dígitos, sino lo que hacen es que el siguiente número, bueno, el siguiente.
Juan Sebastián, si se me repite una cifra, bueno, ahí está Juan Sebastián, sí. Ahí estoy diciendo entonces, se te repite entonces cuál es el siguiente número o el anterior, bueno, cualquiera da lo mismo. Aquí van a ver que para trabajar es exactamente lo mismo. Ahora para que el circuito no salga muy largo, entonces, por ejemplo, Adrián Alberto, bueno, entonces los que tienen, por ejemplo, dos números repetidos, entonces pues pasan al siguiente, suponiendo que sea, como es 36, 33, por ejemplo, entonces sería 36, 50 y el 45, ¿no? O sea, siempre el siguiente número, el siguiente, que no está repetidos. Entonces, como se va a trabajar en multisim, entonces por favor, colocan en multisim los cuatro números, bueno, las cuatro últimas cifras que se van a trabajar para poder calificar, poder saber, bueno, entonces, ¿qué operación fue la que tocó hacer? Porque el circuito va a ser único entre los dos estudiantes, pero ahora se van a reunir para saber cómo van a hacer, porque cada uno va a hacer una operación lógica y una operación aritmética, ¿no? Esta parte, cada uno va a hacer eso, operación lógica y operación aritmética. Pero después esto con Nielsen. Entonces, bueno, ya cada uno hizo su operación lógica y su operación aritmética. Pero ¿cómo van a hacer entonces para que a la salida solo sea una salida? ¿Cierto? Es como si aquí tuviéramos, sí, aquí hay una salida y aquí hay otra salida. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea solo una? Esta salida nos muestra las operaciones lógicas. Esta salida nos muestra las operaciones, porque este multiplexo ya lo tienen hecho, ¿no? Esta salida nos muestra las operaciones lógicas, la siguiente salida las operaciones aritméticas. Pero queremos ahora solo una. Entonces, esos dos multiplexores se pueden unir de varias formas. Eso depende de cómo van a trabajar los dos. ¿Bueno? Preguntas. Alguien haya alzado la mano. Sí, Cristian José, dinos qué pregunta tienes. Sí, dinos, Gracias, sigue. profe. Estos números a los cuales les estamos aplicando esas operaciones son de un solo bit, ¿cierto? Sí, señor, sí. Para que sea corto, lo vamos a hacer entonces. A tiene un solo bit y B tiene solo un bit. Por eso esta unidad aritmética lógica, ¿cierto? Esta unidad aritmética lógica solo tiene una salida. Solamente una salida. ¿Por qué? Porque esos números, esas operaciones lógicas y aritméticas va a ser solamente con datos de solo un bit. Bueno, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Para entonces empezar a aquí formar los grupos. Vamos a ver, Nicolás. ¿Son las mismas cifras de la identificación o de la identificación o las primeras? Las últimas. No se pueden las primeras, Nicolás, en general para todos es porque normalmente las primeras sí para todos es casi la misma. La mayoría empieza por 1, luego está 000 y luego sí, no se depende. Hay unos que empieza 7, empieza 8, pero la mayoría eh, es casi igual. O sea, hay más de, eh, estudiantes que las primeras 5 o 6 cifras son la misma, son igualitas. Las últimas sí no, son las diferentes. Entonces, por eso las últimas 4 cifras del número de identificación. Bueno, voy a empezar a hacer los grupos y van a empezar a trabajar, entonces grupos de a 2, ¿no? Entonces, por favor, se ponen de acuerdo. Lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo quién va a hacer la operación lógica y quién va a hacer la operación aritmética. Bueno, porque el que vaya a hacer la operación lógica, entonces marca ese circuito ALU, eso sería ALU, 4 operaciones. Bueno, pues yo voy a revisar eso, que sea operaciones, o sea, hoy son 2 circuitos. Uno, que cada uno va a hacer su operación lógica o su operación aritmética, depende cómo se pongan de acuerdo. Luego se unen los dos, ¿cierto? Entonces un compañero le manda el archivo al otro compañero y uno de ellos entonces comparte pantalla y empieza a hacer su circuito. Entre los dos solamente van a hacer una ALU entre los dos eh, con 8 operaciones. Ahí lo que tienen que analizar es cómo unen esos dos multiplexores. Hay diferentes formas, ¿cierto? Y funciona el circuito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? De tal forma que si le hacen pruebas, entonces la idea es que nosotros podamos ver, ¿cierto? Que si es 0, hace una operación lógica. Si es 1, hace cierta operación lógica. Si es 2, eso depende porque cada uno tiene sus operaciones lógicas propias, ¿cierto? No hay dos ALU iguales, de 8 operaciones lógicas. Bueno, entonces les voy a repartir. Ya aquí lo hizo automáticamente, entonces por favor es confirmar, entrar al grupo. Eso es lo de hoy. Bueno, por favor, entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta, hay ahí la opción de que me pueden llamar y entonces yo entro al grupo y miramos eso. Bueno, entonces empezar a trabajar. Es unas últimas cifras, ¿sí? Entonces, por favor, lo ideal es empezar a hacer pruebas, ¿no? Ustedes empiezan a hacer pruebas. Y aquí, pues, estas operaciones lógicas aritméticas ya se ha trabajado, ¿no? Ya hemos hecho sumas, hemos hecho operaciones lógicas, ¿cierto? Pero entonces aquí tener en cuenta que lo nuevo
Lo nuevo, el multiplexor 4x1 ya está, o sea, el 50% del circuito ya está. Lo nuevo tal vez sea hacer las operaciones lógicas, ¿sí? Y aritméticas también, pero ¿cómo van a unir esas 4 salidas por un lado, 4 por el otro lado, y que al final solo quede una salida, ¿cierto? Solo una. Unir esos dos multiplexores. Bueno, entonces, el acarreo que pueda salir de las operaciones aritméticas ignoradas, sí señor, sí Santiago, no hay problema. Se pueden omitir, no hay problema. Ya sabemos que depende del número, pues va a dar un acarreo, ¿no? Sí, cuando es 1 más 1. Como solamente es un bit, ¿cierto? No hay problema. No hay problema porque pues no lo vamos a tener en cuenta. Bueno, para que alcancen a hacerlo. Bueno, entonces por favor, es confirmar entrar a los grupos. ¿Cómo se llama el circuito? Entonces, primer apellido, bueno, en este caso, yo creo, el circuito que son de las 4 operaciones lógicas o aritméticas, entonces, pues primer apellido, primer nombre y raya al piso, entonces colocan yo creo que, porque no es una ALU realmente hace operaciones lógicas y aritméticas, en este caso, entonces colocan raya al piso, 4 operaciones, 4 lógicas, entre ustedes deciden quién hace operación lógica y quién aritmética, ¿cierto? Entonces, el archivo que van a hacer cada uno, entonces, primer apellido, primer nombre, raya al piso, 4, número 4, ¿cierto? Lógica, al estudiante que le tocó lógica, o 4 aritmética, al estudiante que le tocó aritmética. Luego, solamente un archivo entre los dos, solo uno. Bueno, en ese archivo, entonces, será primer apellido, primer nombre de un estudiante, raya al piso, primer apellido, primer nombre del siguiente estudiante, ¿cierto? Raya al piso, alumno. Bueno, y ahí entonces le hacen pruebas y ahí debe ser la luz, debe hacer 8 operaciones lógicas. Ten en cuenta que esa luz solo tiene 3 datos de entrada. Bueno, 3 bits que son los datos de entrada. Y 2 números diferentes, ¿no? También esos datos de entrada, números diferentes. Bueno, entonces, vamos a ver.